Brújula informativa. Te presentamos la información más reciente para comprender juntos lo que está sucediendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brújula Cabeña con Susana Satarain. Yo soy Leonardo Martínez y estamos aquí en tu cápsula sobre historia de Los Cabos y de Baja California Sur. Bueno, pues ahora te vengo a contar un poquito de estas culturas. Mencionamos en una cápsula anterior, pues de los cochimíes, de los guaycuras, de los pericúes. Y si dices, bueno, ¿y esos qué son? Bueno, pues son las etnias que estaban habitando aquí en San José del Cabo, en La Paz y en Loreto. Ahora bien, ¿se llamaban así? No, no se llamaban así. Realmente no tenemos tal cual una percepción de cómo se hacían llamar a sí mismos. Estos nombres se dieron por estudios lingüísticos. Vamos a tener a los guaycuras, a los gochimíes en primer orden desde Loreto, y que esta población venía desde California en Norteamérica, y pues ellos tenían una vestimenta de piel de venado, pelo corto, algunos largo, pero se lo amarraban. También obviamente cazaban venado. Y aquí algo interesante de los cochimíes, que cada vez que cazaban, pues el cazador no participaba en la comida. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que el que caza, pues si comía lo que cazaba, en otra oportunidad no volvería a matar a un venado. Entonces, quien cazaba no es que se quedara sin comer, pero no comía directamente de ese animal. Y bueno, estos son los cochimíes que estaban en la parte norte de lo que es ahora Baja California Sur. Y hay otra población que identificaron los jesuitas y los misioneros en general, que eran los guaycuras. Los guaycuras los vamos a encontrar abajito de Loreto, llegando a La Paz, que tenían otro tipo de lengua, otro tipo de costumbres, muy similares en algún punto, y otras ya se estaban particularizando. Entonces, dentro de esto, pues podemos mencionar, por ejemplo, que si ustedes han visitado La Paz, un poquito Loreto, se habrán dado cuenta que hay, dentro de algunos cerros o mesetas hay pequeñas cuevas. Entonces es posible que la población guaycura haya habitado en estas cuevas, haya aprovechado los cañones de las sierras, pues para adentrarse y ahí tener su espacio. También es aquí importante mencionar que había curanderos que se distinguían del grupo. Estos eran como los chamanes, si lo queremos ver así, aunque no es propiamente un chamán, pero ayudaba pues a entender las estrellas, a entender los rituales, las ceremonias para enterrar a sus muertos. Entonces esto es lo que llamó la atención de los guaycuras. Y también por la condición geográfica, los guaycuras tenían la idea de que en épocas de sequía, ni modo, la supervivencia del más fuerte. Se tienen registros de que abandonaban a viejos y quizás también a niños. ¿Por qué? Pues evidentemente por la sequía le daban más importancia al grupo que al individuo. Entonces eso también es importante mencionarlo. Y recordemos nuestras clases de primaria, de secundaria, que estos grupos eran nómadas, lo cual quiere decir que viajaban, no se quedaban en un solo sitio, estaban viajando, persiguiendo quizás un arroyo, quizás en época de lluvias, los dátiles y otros frutos como la pitaya, por ejemplo, ¿no? Y hay un apunte aquí que los guaycuras sí eran monógamos, a diferencia de los que vamos a platicar ahorita, que eran los pericúes. Los pericúes, si eres de San José del Cabo, Cabo San Lucas, bueno, ellos se van a concentrar aquí, también un poquito en Todos Santos. Y estos pericúes también estaban organizados en rancherías. Y pongo rancherías entre comillas para tener una palabra y llamar a este grupo. ¿Cuántos creen? Bueno, una ranchería se calcula que estaban entre 300 individuos. Entonces, tengan una idea ahí a lo mejor de que no era una pequeña tribu, si eran bastantitos. Había líderes, había mujeres, también entre hombres y mujeres se lidereaban, no había como un aspecto patriarcal, sino ahí se turnaban. Me imagino también que por esta idea del medio geográfico, pues si no había hombres, bueno, que la mujer entrara y ahí ellos no tenían problema. Vuelvo a repetir la importancia del grupo, ¿no? Entonces
Algunos, y aquí ponemos, algunos practicaban la poligamia que mencionamos en el capítulo anterior. Y bueno, también, ¿a qué se dedicaban? Pues caza abundante de venado, zorros, ardillas, víboras, ratones y frutos, semillas como la pitaya, la ciruela durante esa época, sobre todo de invierno me parece. Y bueno, pues estos pericúes que de los dos anteriores que mencionamos eran los más belicosos para los misioneros. No estaban tan adeptos a seguir las reglas que les imponían los misioneros. Entendamos un poquito esto, que es el siglo XVIII, cuando ya comienza fuertemente la evangelización. Y hablo porque en el siglo XVI-XVII es una época de estar entendiéndose, de sometimiento también, de trabajos forzosos, es decir, querían implantar como tal todo esto. Y mencionaba al principio que estas tres etnias las identificamos por su lenguaje. Entonces, me di a la tarea de ir registrar algunas palabras pericúes que quedan ahí por algunos estudios que se hicieron, y algunas de ellas me llamó la atención que si has visitado algunos centros comerciales o marcas de Los Cabos, pues te habrás dado cuenta que por qué tienen ese nombre. Y aquí a lo mejor dices, con razón, por eso tiene ese aspecto. Entonces podremos comenzar primero con una que me llamó la atención, que es Yenecamu, que es de San Lucas. Así llamaban a esa población de Cabo San Lucas, le llamaban Yenecamu, según los registros de los misioneros. También una que quizás hayas escuchado, San José del Cabo, le hacían llamar Añuiti. Añuiti para ellos significaba así, San José del Cabo, esta región de la que estamos. Y recordarás que estas dos palabritas algunos comercios la ocupan. Incluso en algunos registros misionales aparece San José del Cabo Añuiti, como recordando que se refieren a esa región, para que los misioneros supieran, bueno, cuál de esos dos es este, ¿no? También en Santiago se hacían referencia como Añini, para diferenciar a la población que vive por allá. Entonces, estas palabritas se rescataron de los testimoniales, no de un diccionario. Lamentablemente, si hubo un diccionario, se perdió, y ya nos quedamos ahí con el qué hubiera pasado si hubiéramos encontrado ese diccionario. Sin embargo, pues ¿de dónde se sacaron estas palabras? Bueno, de algunas redacciones de marineros, redacciones de misioneros, que empezaron a tomar nota de cómo se hacían llamar, de la población cómo hacía llamar tal o cual lugar, para referirse a algún dios que ellos veneraban. Entonces, también tenemos en palabras guaycuras, por ejemplo, que es el ipiri, que es el cuchillo, la ipirica, que es el hacha, y una palabra que para los pericúes y guaycuras era similar, era el box, que era la perla. Sí, ellos ya conocían la perla y evidentemente era importante para ellos. Dime qué cosas o qué marcas tú has encontrado en San José del Cabo que hayan ocupado estas palabras. Déjanos en las redes de Brújula Cabeña y compartamos historia. Creo que estas palabras son importantes para preservar la historia de San José del Cabo, Los Cabos en general. Y espero que te haya gustado. Estás aquí en Brújula Cabeña con Susana Sataray. Nos vemos pronto.